¿Cuándo yo soy dependiente del dinero y cuándo el dinero es dependiente de mí? Realmente el dinero puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. ¿Cuándo y cómo y por qué? Yo he conocido personas que ganan 3 y 4 mil euros y no llegan a final de mes. Que esto no es de hoy para mañana. Esto es para medio largo plazo. No intercambies tu tiempo por dinero, intercambia tu dinero por tiempo. ¿Por qué ocurre esta situación que tú acabas de contar? ¿Nos cuesta mucho ser realistas o nos falta la educación para comprender todo eso? Si mi meta es esta, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy para conseguirlo mañana? Antes el dinero era superior a mí y ahora procuro yo ser superior al dinero. Estás construyendo algo hoy para tener un resultado mañana. En las finanzas, el tiempo. ¿Qué estoy dispuesto a hacer hoy para conseguirlo mañana? ¿Qué pasa? Que como es algo que no nos solemos plantear por esa inmediatez del corto plazo, claro, la gente dice, tú, ostras, es verdad. Me encanta. Entonces, a las acciones que son un poco más difíciles, cuando van con una meta, dejan de ser un sacrificio para ser parte de esa meta. Efectivamente, es que al final no tienes que verlo como que tú estás sacrificando algo hoy, Claro. sino que estás construyendo algo hoy para tener un resultado mañana. Por Claro. favor, ¿podéis No. tomar nota? Lo relaciono mucho con la salud, ¿no? Porque es decir, bueno, Totalmente. ¿por qué te comes un brócoli hoy? Porque quieres dentro de 6 meses Claramente. verte mejor, estar mejor, o ¿por qué sales a correr hoy? Efectivamente. ¿Cómo podemos aprender a pensar más a largo plazo, Marcos? Tú que tienes más experiencia. ¿Cómo podemos aprender? Pues al final esto va, como bien ha dicho Gaby, con la constancia del día a día. Si mi objetivo, vamos a poner el ejemplo básico de comprarme una casa que me va a costar 200.000 euros y yo sé que voy a necesitar como mínimo el 20%, que son 40.000, ¿vale? Más los gastos, que ya según comunidad autónoma serán unos u otros, pero partamos de la base de esos 40.000 euros. Y hoy tengo 5.000, ¿qué voy a hacer hoy para, dentro de 5 años, tener esos 40.000 euros para la entrada? Pues ahí ya entra el mirar cuáles son mis finanzas, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, para poquito a poco, con el día a día, con esa constancia, ir como el cuento de la cigarra y la hormiga. Voy trabajando en el día a día y luego diré, cuando llegue ese día dirá, aquí tienes esto y listo, porque es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Ahí la cosa cambia completamente. Y aquí hay una cosa generacional, ¿tú crees que o no sé si es mi idea, pero como que antes a lo mejor los abuelos, ¿no? Ujú. Intuitivamente sabían más de este como ahorro hormiguita o ¿lo hemos perdido ahora o porque ¿Y o por por qué? esta tentación fácil de los créditos, de los bancos? Claro, ahí ya es un problema generacional. Sí y no, depende, como siempre, Ajá. todo depende. ¿Vale? ¿Por qué? Depende, ya nos dijo Marco que es la palabra muy Es importante muy en todo importante esto. porque al final, según qué quiera hacer, pues dependerá. En este caso, por ejemplo, el caso también de mi abuelo, bueno, bien sabido que, claro, otros tiempos, guerras, dictaduras, etcétera, pues traía un estilo de vida diferente al de ahora, ¿vale? Por supuesto, no había ni redes sociales ni las facilidades que hay a día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi abuelo quería viajar, ¿cuánto tenía que trabajar en el campo o en el negocio que tuviese en ese momento para podérselo permitir dentro de un tiempo? Claro. O como por ejemplo, voy a poner ejemplo mío personal de mis padres. Mis padres dijeron que no se iban a casar hasta que tuviesen la vivienda construida y pagada. Ujú. Entonces, claro, ese trabajo previo, con constancia, permitió que la casa la pudiesen comprar y luego ya pues cumpliesen su objetivo de poderse casar, tener niños, aquí un servidor, etcétera. Claro, tampoco es por poner una justificación porque no nos gusta la queja, pero sí es verdad que la inflación y el coste de Correcto. vida actual realmente parece que no te permite poder hacer esas cosas que se hacían antes, ¿no? No, O sí es exactamente lo a mismo. ver, te permite, pero depende cómo quieras hacerlo. Porque al final yo puedo tomarme una copa en el bar, que me va a costar entre 5 y 6 euros, depende del bar, ¿vale? O me puedo ir a la discoteca, o el caso típico, me puedo venir a Benidorm, que a lo mejor esa copa me la va a costar, no sé, 15 euros. Voy a poner un ejemplo, que Sí, no o ta- Ibiza O o... Ibiza, bueno, ahí ya Ibiza podemos hablar. Vamos, de hecho, un ejemplo muy bueno de eso, de Ibiza, hace poco lo vi. No sé si fue viral o no, pero se hizo un vídeo de un chico, o una chica, no recuerdo, que pidió una botella de agua en Ushuaia, que su precio de mercado son 85 céntimos y lo vendían a 15 euros la botella de agua, de 300 mililitros. Y dices tú, ostras. Porque era una discoteca. Claro, es decir, estás pagando el lugar. Entonces Claro. tú estás predispuesto a, por ir a ese sitio, afrontar los costes que ello te Ujú. permite. Yo personalmente, a ver, una vez en la vida sí, pero desde luego me parece eso una... Oh, perdón de la palabra, una tontería.
¿Y harías lo mismo? Increíble. Aquí es una pregunta interesante. O sea, ¿haríamos lo mismo? Porque dicen que así como gestionas 1.000 euros, gestionas 1.000.000 de euros. O sea, ¿harías lo mismo Efectivamente, si tuvieras muchísimo más dinero? correcto. ¿Tendrías esos mismos principios, valores o métricas? Correcto. Eso, por ejemplo, me vino muy bien a mí, o lo aprendí, mejor dicho, en el trading, que fue, digamos, mi primer amor en la facultad, Ujú. ¿vale? Donde, como tú misma has dicho, Laura, si yo aprendo a gestionar correctamente 1000, voy a saber gestionar correctamente 1.000.000 de euros en la medida de cada uno. Pero Ujú. si no sé gatear, no puedo correr. Pues en ese mismo símil lo podríamos aplicar a Mm. igual gestionas 1000, igual gestionas 1.000.000. Si tú no llegas a final de mes ganando 3000, con 1.000.000, vamos, y ahí tenemos un claro ejemplo de la gente que gana la lotería. Mm. Donde la media está en que a los 3 años, si no estoy equivocado, tu nivel de vida es el mismo o peor que cuando la ganaste. ¿Por qué? Porque como no has tenido esa educación previa o esa formación previa en finanzas, ¿qué pasa? Pues te toca la lotería. Me compro la casa, me compro el coche, me pego la vida, no Mm. magna, sino la vida madre, ¿vale? Ajá, Que es una exacto. diferencia muy importante, Sí, Muy bien. sí. ¿vale? El que quiere la vida magna hace trabajo previo, ¿vale? Pero al final dices tú, ostras, he ganado, me lo invento, 3 millones o 5 millones de euros y dentro de 3 años, a lo mejor estoy peor. Sí, Claro, sí. ahí ya. Bueno, le pasa a muchos futbolistas también, ¿no? Muchas veces, o cuando se o sea, Efectivamente. cuando se Claro, jubilan. gente con 17, 18 años que de golpe y porrazo ganan millones de euros. Ujú. Ostras, es que al final, oye, somos la gente joven, es normal, si tú 18 años te ves con dinero, te quema en la mano. Es decir, el Claro, bolsillo claro, está claro. ardiendo. Claro. Bueno, vamos a meternos entonces un poco acá en el tema de las edades. Bueno, ¿Qué pasa? O sea, ¿se puede empezar igual esta consultoría o este proceso de educación financiera a cualquier edad o hay una edad en que ya es un poco tarde, por así decirlo? Nuevamente, depende. dependerá de el objetivo de la persona y de su situación financiera. Por ejemplo, dentro de mi abanico de clientes, el más joven tiene casi 20 años y el más mayor tiene más de 60, ¿vale? Pero como cada uno tiene un objetivo específico y concreto, Ujú. pues en base a ello hemos trazado esa estrategia. Pero respondiendo a tu pregunta, cualquier persona, sin importar la edad, podría comenzar, o mejor dicho, debería empezar. ¿Por qué? Porque al final, eh, como se suele decir el refrán, el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor es Correcto. ahora. Claro. Entonces, la cuestión es empezar. ¿Qué pasa? Que aquí en las finanzas el tiempo juega a nuestro favor de una forma increíble con el interés compuesto. A mayor plazo, pues ese crecimiento va a ser exponencial. Yo, por ejemplo, volviendo al caso de estos clientes míos que son mucho más jóvenes que yo tengo 31, yo se lo digo, no sabes la suerte que tienes de Claro. haber empezado 4, 5, 6 años antes que yo, porque Ujú. cuando tú tengas mi edad, tú ya me has pasado por la derecha, pero hace tiempo, porque simplemente ya has adquirido el hábito mucho antes de lo que yo lo Claro, adquirí. bueno, vayamos a profundizar ahí un poco, Ujú. Marcos, porque creo que era Warren Buffett que decía que el interés compuesto era como la novena Novena maravilla del maravilla del mundo. mundo, porque y quien lo sabe gana dinero con ello, y Ujú. quien no le da dinero a quien sabe y gana dinero con ello, o algo Efe- así, si no me equivoco. Sí, de Entonces, hecho. para la gente que no lo sepa, como realmente qué es el interés compuesto, cómo funciona y cómo pueden empezar a aplicarlo ya en sus finanzas. ¿Vale? Warren Buffett decía que en el mundo de los valores, en función de la inversión que sea, el dinero pasa del bolsillo del impaciente al bolsillo del paciente, ¿vale? Y aquí el interés compuesto juega una variable, diría yo que es el pilar maestro. ¿Por qué? ¿Qué es el interés compuesto? Imaginémonos que yo tengo 100 euros, ¿vale? Existen dos tipos de intereses, simple y compuesto, ¿vale? Yo tengo 100 euros hoy y los pongo a trabajar durante un año. E imaginémonos que al final del año, en diciembre, tengo 10 euros más. Os pongo a trabajar como... En alguna herramienta financiera, no pongámosles nombres. Vale. Vale, un mero ejemplo. Tengo 110, es decir, mi dinero se ha rentabilizado un 10%. Interés simple significa que esos 10 euros los tengo y listo. Interés compuesto significa que esos 10 euros los sumo a los 100 y los vuelvo a poner a trabajar. De tal forma que en el año 2 no empiezo con 100, empiezo con 110. Ujú. Y cuando acabe el año, tendré 11 euros más. O sea, en total tendré ya 121. Y con el interés simple tendría 10, 10, 10, etcétera. Porque lo cojo y lo utilizo, lo cojo y lo utilizo. De la otra forma, lo cojo y lo sumo a la masa. Y hace que esa bola de nieve comience a girar. Como ven en los dibujitos, tú tienes una bola de nieve que al principio es muy pequeña, pero
Dale tiempo, dale paciencia, riégala como las flores. Y ya verás cómo, Me fascina, ¿eh? Porque Claro. realmente es todo, la magia está en el largo plazo. efectivamente, Y es lo que más nos cuesta de aceptar o de vivir o sin de ninguna aplicar. duda, sin La ninguna magia duda. de todo, de los Ujú. hábitos, ¿no? De Claro, la Correcto, constancia, claro, todo, claro, ¿no? claro. efectivamente. Podemos modificar todo. Totalmente. Ahí, por ejemplo, yo siempre hago mucho hincapié en el que la persona que empieza a trabajar, si dentro de 10 años, imaginémonos dos situaciones, dos personas que, y de esto hay muchos vídeos hoy en día en las redes sociales, de los influencers, como no se llaman ahora hoy en día, en el que yo empiezo a ahorrar 300 euros o 100 euros, por poner el mismo símil, pero en mi cuenta corriente, sin obtener ningún tipo de rentabilidad, sin contar inflación, ¿vale? Que ya casi no se ofrece. Correcto. Y 100 euros mensuales, que volvamos al mismo ejemplo para hacer números redondos, me dan ese 10%. Vale, pues en 10 años yo de forma periódica, mes a mes, he ahorrado 12.000 euros en cada caso, pero el que ha hecho interés compuesto podrá tener, me lo voy a inventar para no hacer un cálculo, podrá tener en torno a unos 20.000. El otro dirá, ostras, ¿qué suerte has tenido? ¿Suerte? ¿No será trabajo inteligente? Claro. ¿No Claro, será pero que para he ese trabajo. priorizado mi objetivo futuro Claro. a cambio de un coste presente? Es decir, ¿cuál es el coste de oportunidad? Ujú. Sí, pero sí decíamos Y que parece como muy difícil y que al final parece como que o bien hay muchísimas herramientas, no se conocen, la gente muchas veces cuando hemos hablado es como, uy, pero no tengo tiempo para investigar tanto. Claro, o sea, la falta de tiempo para investigar es como un pez que se muerde la cola y se hace una Correcto. bola grande en la que al final la gente dice, bueno, mira, voy a ahorrar un poquito y con eso pues compraré algo para o alquilarlo, o sea, cosas como muy básicas, pero Ujú, realmente hay otras que no son tan complejas, ¿no? totalmente. Al final es, perdón, al final es, volviendo a lo mismo, bueno, repítemelo porfa, porque has dicho varias cosas. Claro, no, al final lo que queremos decir, Marcos, es que ¿qué herramientas recomiendas tú para empezar a invertir poco Vale. a poco? Sería mi pregunta, básicamente. Es, empieza por investigar, empieza por Ujú, contratar un consultor, ¿por dónde empezarías a invertir? efectivamente. Ahí ya, por ejemplo, si miramos a día de hoy, le preguntamos a cualquier persona de 30 años para abajo, por ejemplo, te podrá decir que ahora mismo todo es ETFs y todo es fondos indexados, Claro, que está muy bien, pero es hay un que poco la recordar, moda, ¿no? efectivamente, pero hay que recordar que no existe el producto perfecto. Ni ETF, ni fondos indexados, ni divisas, ni criptomonedas, ni inmuebles, nada. ¿Qué es lo que existe? Una estrategia perfecta por plazos, una planificación. Entonces, ¿cuál es la mejor herramienta para empezar? Ahí ya te diría, o te preguntaré mejor dicho, ¿cuál es tu objetivo? Ujú, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es tu relación con el dinero? ujú. ¿Eres más atrevido? ¿Eres más conservador? Porque a lo mejor tú y yo, Laura, que tenemos prácticamente la misma edad, a lo mejor si vamos a una entidad financiera de nombre X, simplemente por estar en el mismo nivel de vida, Ujú, pues a lo mejor nos van a recomendar lo mismo cuando no tenemos por qué necesitar lo mismo. A lo mejor tú eres más agresiva que yo. ujú, Y yo soy muy conservador y no quiero ningún riesgo. Yo quiero ujú. tener el dinero, como diría mi abuela, debajo del colchón. Claro. Y tú lo que quieres es ponerlo a trabajar porque no quieres que el dinero esté ahí cogiendo polvo con la O sea que es inflación. muy importante conocerse a uno mismo y saber Totalmente. cómo tú o sea, cómo de tolerante eres ante la incertidumbre, el cambio o el Efectivamente. riesgo o Efectivamente. perderlo o ganarlo, ¿no? Efectivamente. Hay también una frase que me gusta mucho que es que el riesgo de intentarlo es infinitamente mayor a no intentarlo. En el sentido de, si lo intento, mi probabilidad de éxito es infinitamente mayor a quedarme como estoy. Mm, Y mm. tú, pero con respecto a eso, ayer nos contabas también que hay como un famoso triángulo, ¿no? Que no Efectivamente. lo podemos, de tres patas, que nunca las podemos tener todas. Cuéntanos de Efectivamente. eso, a ver, Sí, que a mí me gustó mucho porque me aclaró. Y a mí me reta porque digo, ¿por qué no la podemos tener las tres? Bueno, porque al final, dentro del mundo de la economía hay muchas variables, pero las principales que dependen de nosotros o suelen depender de nosotros son la rentabilidad, la seguridad y la liquidez, ¿vale? Pero no puedo tenerlo todo. Es decir, no existe algo rentable, seguro y líquido. perdón, que para quien no sepa, liquidez es poder tenerlo a disposición Efectivamente, rápidamente, que es ¿verdad? inmediatez. Inmediatez, Inmediatez, es exacto. decir, que Que tenga si una la urgencia, necesito, pueda recurrir a ella de forma rápida. Y sacar tu dinero y tenerlo en mano. Efectivamente. No podemos tenerlo todo. No existe es eso. Ojalá, pero como hemos dicho, no existe el producto perfecto. Mm, Podemos tener rentabilidad y liquidez sacrificando la seguridad, entre comillas, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de cuál es tu tolerancia al riesgo, es decir, en una herramienta más volátil o menos volátil, ¿vale? Entonces, si quieres algo rentable y que sea disponible, no puedes tener seguridad.
aquí lo bueno es que como es o debería ser algo a largo plazo, la seguridad, entre comillas, te debería dar igual. Y digo entre comillas, ¿por qué? Porque como el mercado está vivo, el mercado se mueve, sube y baja, a mí lo que pase hoy no me importa o no me debería importar tanto. ¿Por qué? Porque como mi objetivo está en 10 o 15 años vista, no me importa lo que me Claro, pase y hoy. suponiendo también que no te importa porque paralelamente, si tú pones tu dinero a trabajar, tú tienes que tener un dinero disponible para poder vivir. No es Efectivamente, compatible, o efectivamente. sea, sí son excluyentes realmente. Correcto. Ahí hablaríamos del el horizonte temporal de una persona, que según su edad, aunque todo sea corto, medio y largo, bueno, en este caso personas, según mi parecer, de 55 en adelante, no tendrían un largo plazo, sino que tendrían más un corto y un medio, Ujú. porque a mí me gusta planificar hasta la jubilación, ¿vale? Y luego a partir de la jubilación ya es, oye, disfrutar lo habido y por haber. A mí me gusta mucho decir en las formaciones que he realizado que yo pretendo morirme sin dinero. Sin Para dinero, disfrutarlo antes. efectivamente, pero por supuesto habiendo dejado protegida a mi familia. Eso es, claro, eso te iba a Ah, decir, hay mucha gente que yo sé que a esa edad realmente están empezando a pensar en invertir para la descendencia. Correcto. O que tengan una casa o que tengan cosas seguras, sobre todo. pero entonces, Marco, ese tema como de la seguridad tiene mucho que ver con justamente poder manejar esos tiempos y esa ansiedad, ¿no? Correcto. Porque lo relaciono con, por ejemplo, lo que ha pasado mucho en las criptos, que hay personas que compraron cuando era el precio peor, vendieron cuando era el precio peor para vender. Y O todo con el eso por trading, esa, ¿no? Que es más claro, agresivo. Claro. todo eso por esa, como no poder esperar en el tiempo, El ¿no? FOMO. El FOMO, el miedo a quedarse fuera, ¿qué se llama? Ah, ¿el ¿Ah, sí? FOMO? Se llama FOMO. Ah. Las siglas en inglés no sé pronunciarlas, ¿vale? Pero es FOMO, al final en español es el miedo a quedarme fuera de algo. Es decir, Ah, como todos esto está de compran. moda, voy corriendo para no quedarme fuera. ¿Qué pasa? Que el último, en economía se suele decir que el último euro que se lo quede otro. ¿Por qué? Porque el último que llegue, o los últimos que lleguen, son los que tienen mayor probabilidad de perder. ¿Vale? Claro. Y eso pasa en cualquier tipo de inversión. Es decir, imaginemos que estamos, como por ejemplo la crisis inmobiliaria de España, todo el mundo comprando. Como había mucha demanda y poca oferta, se empezó Subieron. a subir los precios, que ahora, por ejemplo, estamos viendo una situación más o menos similar, que aún no sabemos por dónde van a salir los tiros, ¿vale? ¿Qué pasa? La persona que compró en 2007, 2008, en la cúspide, y compró, imaginemos esta casa por 1 millón de euros, 2 años después, vio como esta vivienda no valía 1 millón, sino valía 500.000. Van a pensar que va muy bien el podcast de Vida Magna, ¿eh? Va bien, va bien. Que dejamos volar a la imaginación. Claro, en otra claro. Cada casa. uno saque sus propias conclusiones. Supongamos que cuesta 1 millón de euros. Supongamos, ¿vale? Que este es el setup. Claro, o sea, lo que tú quieres decir, yo un poco así como traduzco para las chicas de mi edad, Marco, ¿viste? Y Que, además de Latinoamérica, que en Argentina igual hay algunos conceptos claro, diferentes. pero o sea que en este tema de, porque ahora es cierto que hay más información, ¿no? Ujú. Y yo creo sobre todo a partir del 2020 tuvimos mucho tiempo y entonces, bueno, hubo como, por suerte, por un lado, que hay más información financiera, pero por otro lado ocurrió mucho esto que tú dices, o sea, por no quedar fuera, la persona llega y al ser como el último ya está en el límite del riesgo de esa Correcto. ola que empieza a bajar. Correcto. Eso en economía se llama el efecto del coste medio. Es decir, como el mercado está vivo, ¿vale? Esa es la principal razón por la que la gente suele perder dinero. Y suele decir que el mundo de las inversiones es muy complicado, que es mentira, etcétera. ¿Por qué? Ujú. Porque imaginemos un ejemplo. Que yo tengo 1.200 euros, ¿vale? Os pongo ejemplo vosotras. Tenéis cada una 1.200 euros. Laura decide poner los 1.200 euros en un momento concreto del tiempo. Y Gaby decide fraccionarlos en aportaciones de 100 euros mensuales. Y en ese mismo año, Aportaciones a ciertos tipos de inversión. correcto, sí, a O una a una herramientas herramienta, financieras, a una ¿vale? herramienta financiera X, ¿vale? O a un punto concreto, es decir, Laura compra este vaso hoy, de golpe, y Gaby lo que hace es ir comprando pequeñas fracciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Imaginémonos que este vaso se rompe y luego se recompone, ¿vale? Pues Laura, por haber entrado en un punto concreto, intentar predecir al mercado, hacer market timing, que se llama, ¿vale? Tiene a lo mejor más probabilidades de perder, o mejor dicho, que su dinero se haya devaluado, Ujú. ¿vale? Que no es lo mismo perder que devaluarse, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque al intentar predecirlo, dices tú, y es que es como suelen hacer muchas personas, ¿vale? Aunque lo correcto sería hacer un poco de ambos, ¿vale? Al intentar predecir el mercado, la probabilidad de que caiga o que el precio se devalúe es muy superior a la persona que lo hace poquito a poco, que hace como la hormiga,
hace pequeñas aportaciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, con los clientes, siempre les pongo un ejemplo, ¿vale? Visual, en este caso, de la crisis inmobiliaria, para que vean una persona que decidió invertir en el IBEX cuando estaba en 15.000 puntos, Ujú, que eso no se ha vuelto a ver todavía, ujú, ¿vale? ¿Qué pasó? En apenas 2-3 años vista, que su dinero se devaluó un 60%, Ujú, pero como el mercado suele corregir, porque al final en el largo plazo el mercado siempre es alcista, ujú. con sus picos y bajadas, pero siempre, siempre, siempre es Claro. alcista, ¿vale? El mercado se recuperó entre 2008 y 2014, desde la caída, un 77%, y ahí hablaríamos que Laura tendría una pérdida o una devaluación de su dinero de en torno a un 25-28%, ¿vale? Estoy basándome en un punto concreto del tiempo. Claro. Pero Gaby, por haber hecho esas aportaciones, esos 1.200, los divide en 100 euros en enero, en febrero, en marzo. Durante ese mismo periodo del tiempo, si sacamos la media porcentual, Gaby ha ganado un 13%. Y habéis hecho exactamente lo mismo. Habéis invertido 1.200 euros, tú en un punto concreto, y Gaby En de forma varios. periódica. En todos los momentos ha dibujado lo que se llama un precio medio, es decir, ha comprado cuando el mercado estaba alto y cuando el mercado estaba bajo, ah, y ha ido surfeando, mejor, como se dice, en el claro, mercado para, claro. a final de ese periodo, haber ganado. Y luego puede decir Laura, ¿qué suerte ha tenido Gaby? ¿Suerte?